Muy bien, está con nosotros Beto Ortiz. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola Tatiana, ¿Qué mucho tal? gusto de conocerte, te he visto por la tele nomás. Igualmente, ¿no? También te he visto por la tele muchísimos años. Y además que... Muchísimos, tantos, Algunos. desde que estabas en el cole. Pero sí, la verdad Claro, que sí. de todas maneras. ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes de Muy regreso por bien. Panamericana? Súper bien, bueno, es casi diríamos la vieja casa, ¿no? Porque he estado en este canal 5, 6, 8 veces, no sé cuántas, y siempre estoy regresando. Y diferentes programas, además has tenido por acá, ¿no? Sí, de todo tipo. He sido reportero en Panorama, he conducido con Aldo Miyashiro en Enemigos Íntimos, he hecho un programa político que nadie recuerda que se llamaba Plan B, hasta un programa con La Ñañita, que ese sí no lo recuerda ni ella, Ya. que yo no me acuerdo cómo se llamaba tampoco. Bueno, y tú tampoco te acuerdas, mira, ¿De qué? de ese programa. No, mejor no, ¿para qué? Pero Bueno, cuéntanos de había, lo que tú se... sabes, Dime. había un viejo broadcaster, cuyo nombre no recordaremos, que decía que la gente de la televisión se divide en 3 grupos. Los que trabajan en Panamericana, los que han trabajado en Panamericana y los que quieren trabajar en Panamericana. Tú Y trabajas en estamos- Panamericana y ahora yo también. También, Mira estamos tú. en ese mismo grupo. Y cuéntame del valor de la verdad y lo que se viene del programa. Bueno, ¿Estás emocionado? Sí, emocionado, con mucha adrenalina y con mucha expectativa por ver qué pasa el domingo. Tú sabes que la noche del domingo es la madre de todas las batallas, ¿no? El prime time de la semana y todos los dominicales salen a la cancha con sus mejores armas. Cierto. Y vamos a entrar a esa competencia con un programa no necesariamente periodístico, pero que yo creo que les va a dar la pelea. Y espero que les dé un poquito de dolor de cabeza a algunos. Bueno, a ver, el adelanto que has sacado, que tiene menos de 2 minutos, Ujú. ya ha generado muchísimas reacciones, ¿no? Por lo poco que hemos podido conocer, se viene fuerte. Me encanta eso, porque la gente a veces es muy rápida para decir, ah, ya lo vi, ah, ya me lo sé, ya lo escuché, ¿no? Pero uno siempre puede colocar otra pregunta, ¿no? Uno siempre puede indagar un poquito más. Y el valor de la verdad se caracteriza por eso, porque es un programa que consigue que los invitados confiesen siempre algo más, ¿no? Es decir, siempre se puede escarbar un poco más y animar al participante a liberarse de sus demonios, ¿no? Claro, porque la pregunta es sí o no, Nada ¿no? más. Sí, nada más. Y ya depende de Podría ti. acabar ahí, ¿no? Claro, pero eso Podría es acabar la ahí. habilidad que tú tienes de ir jalando más y poder descubrir qué más hay detrás de esa respuesta. Pero que es la parte más fascinante, creo. Para mí, sin duda, y espero que para el público también, ¿no? Porque a veces un sí y no son suficientes, ¿De acuerdo? ¿no? Entonces, en la grabación, yo te estaba contando eso hace un rato, antes de salir al aire, a veces una sola respuesta se extiende tanto que ya me tienen que avisar que pasaron 45 minutos. ¿En serio? Eh, O sea, se va Por la eso las conversación. grabaciones a veces son ilimitadas, demoran horas. Tienen hora de inicio, pero no de fin. No, pero siempre y cuando el invitado esté en medio de todo cómodo, aunque es un programa que se caracteriza por la incomodidad. Sobre todo cuando vas avanzando con las preguntas, ¿no? La Sí, dificultad y la la manera en cómo tensión. te vas metiendo, claro. Pero también la compañía de la batería seria que va con ellos, ¿no? Porque estar solo en ese programa debe ser una cosa espeluznante, ¿no? Y por eso se ha creado este sillón blanco donde está la familia, los amigos, las amigas que están un poco dando soporte. Eso es algo que se vio mucho o se va a ver mucho en el programa de Pamela López, ¿no? Ajá. Que hay muchos momentos en los cuales ella confiesa por primera vez cosas tremendas, terribles, y está ahí su hija mayor, ¿no? Y su hija mayor todo el tiempo la está recomponiendo, todo el tiempo le está dando soporte, ¿no? Y eso es muy conmovedor de ver también. De acuerdo. Y eso es lo que vamos a ver este domingo, Este domingo, después de Panorama. después del panorama. Ujú. ¿Y a quiénes más vas a tener en el sillón rojo? Porque además han Estoy pasado ya prohibido varios. de por ahí. revelarte, me muero de ganas de contarte, pero Pero- te contaré fuera de cámaras. No lo puedo decir públicamente porque sí hay un grupo de figuras del entretenimiento y también de la política Ujú, eso que- me interesa. que ya pasaron el polígrafo, Ya. pero que obviamente todavía no hemos grabado porque acabamos de llegar. Y si tú te adelantas a decir, pueden pasar muchas cosas que echen a perder el programa. De acuerdo. Por ejemplo, que otros programas empiecen a perseguir a esa persona que hemos conseguido. Entonces,
¿para qué darle armas al rival, no? De acuerdo, pero digamos, son políticos que están vigentes, que tienen intenciones de Sí, por candidatear. supuesto. De hecho, queramos o no, estamos ya en una pretemporada electoral Ajá. y los que más nos interesan son los que van a postular, ¿no? Por supuesto. Pero qué interesante, porque además pueden revelar cosas que, digamos, pueden resultar interesantes para la gente y eso traducirse en votos o traerse abajo en la carrera política. Aunque también hay candidatos que son de teflón, ¿no? Mm. Porque fíjate tú, no sé si te acuerdas, El valor de la verdad de César Acuña, ¿no? Un programa en el cual el ingeniero químico César Acuña no supo responder qué demonios era la ingeniería química. Y ahora Acuña es poco menos que el presidente en la sombra. Entonces, realmente le hicimos un favor, a la gente le gustó, le pareció simpático, no lo sé, pero ahí sigue, De ¿no? acuerdo. Entonces, el Perú es así, es impredecible. Es cierto, ¿no? Es cierto. O sea, podrías tener, por ejemplo, de pronto a un Martín Vizcarra que está generando Uf, muchísimo pobre revuelo. polígrafo, ¿no? Pobre polígrafo con Vizcarra. Sería increíble, ¿no? De verdad. A lo mejor se anima, ¿no? Bueno, estuvo con Cristo Rata, ¿por qué no podría estar en el valor? O de repente Antauro Humala, que también está por por Uf, las redes. ahí estamos hablando de poco complicado, ¿no? ¿Te parece? Sí, me parece porque si bien el polígrafo yo creo que es imbatible, hay algunos casos en los que las personas carecen de emociones. La psiquiatría los llama psicópatas. Y los psicópatas podrían engañar al polígrafo porque no sienten emociones. Y entonces tú les preguntas, ¿mataste al policía? Y te dicen, no, y sale verdad. Y les vuelves a preguntar, ¿mataste al policía? Y te dicen, sí, y también sale verdad. Porque esa persona está vacía por dentro, no siente nada. Peligroso. Peligroso, Y nos ha pasado, ¿ah? No voy a decir con quién, pero nos ha pasado. en serio. Con alguien de la farándula. Bueno, se mantendrá la confidencialidad. Entonces, Sí, pues eso, claro, de evidentemente. todas maneras. ¿Y a quién te gustaría tener en el sillón rojo? ¿Algún político en particular? ¿Alguna persona en especial? Pues fíjate que no, los invitados ideales en este caso no son políticos. Será que yo estoy un poco podrido en la política por ahora. ¿Te estás Creo tomando una que pausa de la política? sí, un año. Un año sabático de la política, un retiro espiritual, ¿no? Además que voy a estar muy ocupado defendiéndome de los 20 juicios que tengo, de todos los políticos y militares y policías, y también algunos ladrones como Samir Villaverde, han esperado que no tenga programa para enjuiciarme, ¿no? Unos cobardes de manual, pero bueno, ahí está, vamos a apechugar porque como sé que en todos los casos son acusaciones totalmente peregrinas y porque tengo una abogada como Tatiana Bardales que es magnífica y me ha sacado de un montón de problemas en todos estos años. Entonces, creo que mis invitados probablemente podrían ser futbolistas. Fíjate que a mí no me gusta el fútbol, pero me parece que en el Perú los futbolistas la pasan bomba, ¿no? O sea, tienen una vida de rockstars impresionante. Entonces sería fantástico que tener a Farfán, tener a Paolo, tener bueno, a Cuevita, serían 2 capítulos, ¿no? Al Estoy final, soñando despierto, por supuesto, pero vamos. porque al final lo interesante es la historia detrás del personaje, ¿no? Lo que te Exacto. pueda contar, lo que tú puedas ir indagando. Así que, bueno, el domingo, prendidos a la televisión panamericana, por supuesto, a las 9:45. Ya que hablabas de políticos y juicios y todo eso que te ha generado, que pasa también a muchos periodistas, Sí, es uno de los precios que hay que parte, ¿no? pagar, También ¿no? del oficio, digamos. Pero hay uno de los políticos que está haciendo noticia esta semana, Pedro Castillo, ¿no? Está en medio de un juicio por el golpe de Estado y cuando él asume la presidencia, eso te llevó a dejar el país, a hacer tu programa desde el extranjero. Hoy recordaba ese momento en particular y decía, caramba, parece que hubiera sido hace muchísimos años, pero ha sido hace apenas algunos, nada más. ¿Tú cómo recuerdas 2021. ese... 2021, exacto. Bueno, ¿Cómo recuerdas ese momento? Para mí digamos, es una confusión de emociones, ¿no? Porque, por un lado, es una tremenda ironía que los 2 presidentes por los cuales yo me tuve que ir del país estén ahora en la cárcel. Alejandro Toledo, ¿no? Por cuya causa, aunque él lo niegue, tuve que irme a vivir a Estados Unidos en la última etapa de vida de mi madre, que estaba muy enferma.
Y Pedro Castillo, porque yo tenía 8 procesos judiciales puestos por los abogados del entorno de Castillo, ¿no? Entonces, cuando Pedro Castillo gana, y yo tengo 8 juicios puestos por sus abogados, Palacín, Noblecilla, Tito Huanca, además hierbas, adivina quién iba a ganar, el presidente o el pobre periodista de Willax. Entonces, yo creo que fue una buena decisión irse. Pero ahora que lo veo, en ese momento tenía 8, ahora tengo más del doble de juicios. Y no te vas a ir. Y no me voy a ir. Porque lo que ha cambiado es que en este momento estoy convencido de que estos juicios son parte de una represalia, ¿no? De una revancha absolutamente torpe, obvia, cobarde, de gente que no pudo defenderse de nuestras investigaciones, que no pudo demostrar que lo que Beto a saber exhibió era falso. Y entonces te pongo un solo ejemplo que hasta ahora está sin resolver, el caso Andrea Vidal, la trabajadora del Congreso que fue asesinada. Nosotros fuimos el programa que denunció el caso con una investigación de Ángel Chanta. ¿Y qué pasó en ese momento? Todos, no todos, pero los aliados del Ejecutivo, el Congreso, ciertos partidos de derecha, ciertos medios de comunicación de derecha, se aliaron para tratar de desacreditar esa denuncia. Y entonces nosotros estábamos exponiendo un caso gravísimo que luego todos los medios han seguido y hasta ahora no tiene visos de solución. Andrea Vidal es asesinada por enfrentarse a una mafia de prostitución dentro del Congreso. Eso ya no es una hipótesis, eso ya está claro. Eso ya todos los programas periodísticos y los medios lo han mostrado. ¿Y qué hizo el Congreso? Blindar. ¿Qué hizo los medios de prensa de la derecha? Salieron con que habían querido en realidad matar al taxista y no a ella. Que el autor del crimen en realidad era el novio y no tenía nada que ver con el Congreso. Una vez que nos sacaron del aire, empezaron a asistir todas las involucradas en el caso, como Isabel Cajo, que fue una de las denunciadas por nosotros, que fue a algunos programas de mi ex canal a decir que todo era una farsa, que todo era mentira, que todo había sido armado. Y le dieron enorme cobertura a todos aquellos que trataban de traerse abajo la denuncia. Ahora, pero la investigación todavía está en curso, como bien dices, no ha llegado a nada. En el Lo cual Congreso, es un escándalo, Tatiana. De acuerdo, porque estoy de acuerdo contigo. por mucho menos, el señor, el ex jefe del área constitucional, ¿no? Jorge Torres Sarabia, Sí. que además ha sido acusado con pruebas de violación Sí. de una trabajadora suya en la campaña al Congreso de Luis Valdés, De la la Libertad, señora sí. Vicky Navarro, ¿no? Que conserva algo que es de película de terror. Vicky Navarro conserva el feto producto de la violación de Torres Sarabia. Y este sujeto es el principal sospechoso de haber asesinado a Andrea Vidal. ¿Y tú por qué crees que el Congreso es tan ajeno a esto, no lo quiere investigar? Hoy no han promovido, había una censura, ¿no? Una moción de censura Sí, contra claro. Salguana por ese tema, porque no manejó adecuadamente las investigaciones, porque cuando este escándalo se destapa se fue a China. ¿Y por qué era de su partido, Tatiana? Es inaceptable. Ya, pero Este estamos sujeto... hablando de todo el Congreso. Sí, claro, pero el sujeto que tendría que estar preso ahora, porque en este país se mete a la gente presa por muchísimo menos, es un líder de Alianza por el Progreso. ¿De qué partido es el presidente del Congreso? De Alianza por el Progreso. Pero Alianza para el Progreso no está solo en el Congreso. Ah, por supuesto que no. Y he ahí el escándalo, ¿no? El escándalo reside en que los partidos que supuestamente eran oposición, los partidos que eran la reserva democrática que se iban a enfrentar al comunismo filosenderista de Perú Libre, ahora son sus mayores aliados. Y entonces, ¿cómo te explicas tú? A Keiko, APP, Renovación. ¿Cómo te explicas tú que Keiko y Porky estén abrazados con Dina Boluarte y con el ministro Santibáñez? ¿Cómo lo explicas tú? Es que, de verdad, en política en el Perú, uno siempre cree que ha visto lo peor y siempre hay más abajo, ¿no? Entonces, yo no puedo creer que las personas que en el año 21
trataban, como trataba yo, como trataban otros periodistas, de evitar que Pedro Castillo llegue al poder, porque representaba la izquierda retrógrada y corrupta, ahora se abracen con ella. Y entonces que al abrazar a Dina la convierten en una santa dama, la convierten en una virgen. No entiendo, o sea, ¿qué ha pasado por sus cabezas? ¿En qué momento han hecho esta metamorfosis? Porque ¿quién ha cambiado? ¿Ha cambiado Dina? ¿Dina se ha vuelto de derecha? ¿Dina se ha vuelto de pronto conservadora? ¿Qué tipo de metamorfosis política ha Bueno, la ocurrido? alianza para llegar hasta el 2026 Es la alianza de la es supervivencia. evidente, ¿no? Lo único que les importa es llegar Es mantenerse y en tener el poder. tener el cargo y no soltar la mamadera. No importa que el país se desangre, no importa que nos maten en las calles, que haya sicariato, que haya una trabajadora del Congreso metida en ¿Te una red de acuerdas? prostitución, la asesinen. No importa nada, no quiero escuchar porque lo único que quiero es llegar al 26. De acuerdo. Y ¿no? seguir además participar. enquistado porque hay varios que ya quieren ser diputados y ya se ven por como supuesto, senadores. es lo único ¿Te que acuerdas importa. ese momento en el que Pedro Castillo da el golpe de Estado y hubo como una ¿Cómo especie de... olvidarlo? Es uno de los días más felices de mi vida. ¿En serio? Pero claro, pude regresar al Perú. Claro que yo fui el que más celebró. Ese momento hubo como una especie de alivio en el país, ¿no? Que muchos creyeron, caramba, ya hemos estado tan mal, de aquí tiene que venir pues algo mejor. Si ya caímos, tenemos que subir. Y vino Dina Boluarte. Sí. Y todos creímos que nada era peor que Pedro Castillo. ¿Y Dina es peor? Ah, por supuesto. ¿Tienes alguna duda? Por supuesto que es peor. Por supuesto que es peor, porque el nivel de corrupción que hay en este momento es mayor al de Pedro Castillo. Y la señora se va a ir a la cárcel probablemente igual o más tiempo que Pedro Castillo. Sostener a un sujeto como Santibáñez, que probadamente chuponea, espía a la prensa libre de este país, y no solamente lo hace, sino que se pavonea de hacerlo y en un programa en vivo, como lo que pasó el domingo pasado, ¿no? Muestra el guión de un reportaje que no ha sido emitido. Esto es un escándalo mundial, eso no ha pasado en ninguna parte. De acuerdo. El ministro del Interior confiesa que es la cabeza de un aparato de espionaje, de un aparato sucio, corrupto, extorsionador, que es lo mismo que hacía Vladimiro Montesinos, solo que Montesinos lo sabía hacer. Ya, pero y este ¿cómo? sujeto Ajá. lo hace tan mal, ¿no? Que sale a decir, pero yo tengo acá Mirasol. ¿Qué? O sea, no solamente es mafioso, sino que es tonto. ¿Y tú cómo explicas entonces que salga al día siguiente Dina Boluarte a respaldar a Santibáñez? Todas las semanas sale a respaldarlo, ¿Qué le queda? ¿no? Lo abraza, ¿Pero qué lo le besa, queda? le ¿Qué le regala queda? flores. Y claro, antes teníamos, ¿recuerdas? Ministros que salían a respaldar y dar todo por el presidente y cuando ya no se podía más, lo sacaban. Hoy la figura es completamente al revés con Dina Boluarte, ¿no? Es Lo que protege y lo protege. Es ¿Por al qué? revés porque Dina Boluarte depende de estos sujetos. Es exactamente al revés, ¿no? Toda esta conspiración que hubo alrededor de Otárola, independientemente de que nos guste o no Otárola no es precisamente un santo varón y lo sabemos, ¿no? Pero todo lo que hizo Morgan Quero, con Vizcarra, con el Pingüino Figueredo, ¿no? Con Yaciré Pinedo, por el amor de Dios, ¿no? Una de mis grandes denunciantes, dicho sea de paso, un saludo para la señora. Todo lo que hizo para traerse abajo a Otárola y para enquistarse en el poder, no es digno de una película de espionaje chicha. A ver, pero Tarola se fue pateando el tablero, ¿no? Por él luego nos enteramos, por ejemplo, lo de la cirugía de Dina Boluarte. Pero ¿Tú cómo crees se que demoró, ¿no? se demoró ¿Cómo se seguramente? demoró? Pero a ver, de repente Dina Boluarte tiene eso tan presente que dice, mejor me quedo con los que están, no los toco y ya. Pero es que así funcionan las mafias, mi querida Tatiana. Así funcionan las mafias. ¿Y qué pasa cuando tú te sales de una mafia? Te pasa lo que a Andrea Vidal. Ella creyó que se podía salir y terminó acribillada de una manera horrenda, ensangrentada, tirado su cadáver en la vía pública. Y no, pero no pasa nada, todo bien. Y sale Porky y condecora al ministro Santibáñez y sale el congresista Fernando Rospigliosi, ¿no? Del fujimorismo a decir que es magnífico el trabajo de Santibáñez. ¿Qué pasó? ¿Se cayeron de cabeza? ¿Qué les pasa? Susel Paredes lleva semanas tratando de conseguir firmas para censurarlo y no consigue. Es que Le no lo falta va a una firma hace conseguir. días. No lo va a conseguir Y así lo porque consiga, de ahí para lograr los votos para la censura, eso va a ser inalcanzable. Ellos están priorizando su mamadera, su campaña y su reelección. Y entonces
No, no lo va a conseguir. Están todos, por primera vez hay un consenso, ¿no? Hay un consenso político. Y la gran mayoría está de acuerdo en que queremos seguir cobrando, queremos seguir mamando y queremos volver al poder. Y esa es la alianza. No hay nada más. El amor por el Perú, que el desarrollo, que las ollas comunes. Pamplinas. ¿Has visto ese video de Keiko Fujimori donde dice, nos dicen que gobernamos, pero a ver, si hacemos cálculos no llegamos, con Renovación, con Avanza, con APP, no podemos ni siquiera aprobar una ley? Y cuando hoy hemos visto, por ejemplo, que el tema de la detención preliminar no se puso a debate, pero lo que sí estaba en agenda, por ejemplo, era el Día del Charango Peruano. O sea, ese tema claro, estaba en claro. agenda hoy, ¿no? Urgente. O sea, ¿te das cuenta los temas que le interesa? Mira las al portadas de Congreso? los diarios. Mira las portadas de los diarios. De verdad, nuevamente, en la época de Fujimori y Montesinos, todo el mundo decía, la prensa comprada, los canales comprados, las portadas, ¿no? De los diarios Chicha. Mira ahora las portadas y te vas a dar cuenta claramente cuáles son esos medios que están pasando por caja porque están apuntalando a un régimen que se cae a pedazos, como el de Dina Boluarte. Y se cae a pedazos hace años. Ya, pero habemos otros medios que denunciamos esto todos los días, ¿no? Y que vemos Y cómo... parecemos locos, ¿no? Y vemos cómo... O sea, ¿estamos luchando contra qué? Porque yo, a ver, me paro acá, le hablo al Congreso y es como hablarle al vacío, ¿no? Hablarle al gobierno Escuchar. y es como No hablarle les al aire. conviene. ¿Qué puedes esperar tú de unos políticos conservadores que se han casado con la izquierda? ¿Ya qué más podemos esperar? O de una Dina Boluarte que cantaba justicia, ¿no? Que bailaba guainitos, que evocaba al taita José María Arguedas y que ahora sobrevivió a los Rolex, sobrevivió a las joyas Van Cleef, sobrevivió a las cirugías plásticas y va a sobrevivir a todo. Porque al Congreso no le importa la verdad, les importa llegar al 2026 como sea y que esta señora llegue y todo lo demás no interesa. Pero a quienes deberías importarles por lo menos llegar a la verdad es al Ministerio Público, ¿no? Denuncia, le abre una investigación a la presidenta. De la película. Ya, pero a ver, le abre una investigación a la presidenta y sale Dina Boluarte hasta en mensaje a la Nación diciendo, fiscal de la Nación, llámeme, cíteme, le exijo estar ahí. Y cuando le cita, no va o no declara. Que es lo y mismo está que hace alargando el Santibáñez. proceso. Lo mismo que hace Santibáñez, A alargar el Santibáñez proceso. se le pide el teléfono y él se zurra. Porque Lo entrega vacío. porque se siente por encima del bien y del mal, porque se siente impune. Y en este país, al final, gracias a Dios, nadie se impune. Porque Pedro Castillo también se sintió intocable, ¿no? Y Toledo se sintió intocable, y Fujimori se sintió intocable. Es lo que te da el poder, ¿no? Sí, pues, pero es una ilusión. El poder se acaba. Entonces, Pedro Castillo, para los que no podíamos creer que el Perú elija algo como Pedro Castillo, fue usado y votado. Y ahora está ahí votado. Y yo no celebro que Pedro Castillo esté esperando sentado a que lo juzguen. Porque él lleva, ¿cuánto? ¿2 años y medio? 2 años y medio preso, Desde esperando 2022. que empiece el juicio, ¿ah? Pero esa es la realidad de las 3/4 partes de presos del Perú, que son como 100.000. Sin sentencia, claro. Sin sentencia, sin juicio. El señor está esperando que empiece buenamente su juicio. Y es un presidente. Imagínate tú cómo será alguien pues que, no sé, que se robó en el mercado, no sé, algo. Sí, claro. Esperas, y esperas, y esperas. Y eso es la justicia. ¿Y has visto la actitud que ha tenido hoy Pedro Castillo? No quiere abogado, dice que ya los magistrados están parcializados, que ya tomaron partido, que lo van a sentenciar. Incluso quiso irse de la sala y le dijeron, señor, tiene que quedarse, ¿no? Porque es parte del proceso. Y ha dicho, a ver, mis coimputados, Betsy Chávez, Aníbal Torres, no tienen nada que ver con el golpe de Estado. Creo que los quienes limpió ya. conocemos un poco de la historia reciente de la falso, política y además hemos leído la carpeta, sabemos que es muy difícil creer que Pedro Castillo orquestó eso solo, ¿no? Claro que no. Claro que no. Basta escucharlo hablar. Pero ahora es un ciudadano de a pie, sin ninguna banda que cruza su pecho, sin el sombrerito, sin el disfraz, y ahora es un peruano más que está probando y sufriendo en carne propia lo que es la justicia en este país. Y si es así con un presidente, repito, ¿cómo será con un pobre hombre de la calle que acusan injustamente? ¿Qué pasa todos los días? ¿No? En el caso de él,
yo debería celebrar que esté preso porque yo me fui por su culpa. No lo celebro. Yo no celebro la pérdida de libertad de nadie. Y cuando digo de nadie, ni siquiera de Chibolín. Porque creo que no hay nada peor. Yo creo que la vida sin libertad simplemente carece de sentido. Y es una barbaridad que a Pedro Castillo, a quien yo he combatido ferozmente y volvería a combatir si vuelve a la carrera política alguna vez, es una barbaridad que lo hagan esperar 2 años y medio para que empiece el juicio. Y Porque eso no que- está sentenciado. No, y eso que dentro de todo, para los estándares de la justicia peruana es poco, ¿ah? Ah, sí, claro, Es pueden poco. ser 5 también. Muchos más, sí. U 8. De acuerdo. ¿No? Pero creo que si bien su medida desesperada de decir que ya está sentenciado de antemano y de politizar más su juicio, tiene como auditorio a los mandatarios internacionales, a Claudia Sheinbaum de México, ¿no? A Gustavo Petro de Colombia, que le están expresando públicamente en medios de comunicación su apoyo, diciendo que se trata de una persecución, que se trata de un aniquilamiento a un líder popular, ¿no? Sabemos que no es eso, pero la torpeza, la lentitud, la desidia de la justicia peruana hace que eso parezca. De acuerdo. Mira, Porque por en ejemplo, otros países no pueden creer, dicen, bueno, pero ¿hasta cuándo lo van a tener ahí? Exacto. ¿Cuándo lo van a sentenciar? Y además que esto dentro de todo es un caso rápido, o sea, está la prueba ahí, no hay tanto que investigar, ¿No? todos lo vimos, el país y el mundo entero lo escuchó, o sea, ¿qué tanto hay que llevar y alargar el proceso? Mira, por ejemplo, ya que hablas de casos eternos, era Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Exacto. En su casa, solo, Keiko Fujimori, padeció también tantos años en este proceso que ha regresado. Claro, ¿no? la mandan presa, la sacan, la mandan presa, la sacan, ¿no? Pero volvamos al tema que tú mencionabas. La fiscalía se vuelve el malo de la película. Ajá. Todas las películas necesitan un villano, ¿no? Y entonces, muy hábilmente, los medios de prensa adictos al régimen han convertido a la fiscalía en el villano, ¿no? Entonces, la fiscalía y el Poder Judicial son los malos. A ver, Y pero entonces eso es el lo Poder que dice Dina Ejecutivo- Boluarte todos los días, ¿ah? Claro, por eso. Y entonces Y el el Poder Congreso también. Ejecutivo y el Congreso son los buenos, ¿no? Es una volteada monumental, fantástica, olímpica de tortilla. Y entonces sale Dina Boluarte a fustigar, a incluso insultar al Poder Judicial, al Ministerio Público, y todos los medios, ya no sé cómo se llama la prensa adicta a este régimen, eran las geishas de Fujimori, las ñustas de Toledo, no sé cómo se les debería llamar a las de Dina, la prensa Waiki quizás, ¿no? Y sale la prensa Waiki en todas sus portadas a apuntalar a Dina, a chalequearla, ¿no? La presidenta del Poder Judicial debe irse, la fiscal de la Nación debe irse. ¿Así? ¿Por qué? ¿Por qué no se va a Dina? Es más práctico, más fácil. Porque No. en el Congreso no les interesa sacarla, porque Ah, se por pierde la supuesto, continuidad, por porque en este supuesto, momento pero y todo lo que además, escuchamos, ¿no? ¿a quién le interesa traerse abajo al Ministerio Público? Al que está siendo investigado por él. ¿A quién le interesa traerse abajo al Poder Judicial? A quien está siendo investigado por él. ¿A quién le interesa acabar con las prisiones preventivas? A los que pueden ser Evidentemente. entre gallos y medianoche allanados y fiscal detenidos. de la Nación, la presidenta del Poder Judicial en procesos, en investigaciones, sentadas en la Junta Nacional de Justicia. No las quieren. Es absolutamente claro, Tatiana, que esto es la conjura de los corruptos. Son los corruptos los que quieren acabar con el Ministerio Público del Poder Judicial y tienen a su prensa, ¿no?, amaestrada, defendiéndolos y convirtiendo en malos a los jueces y a los fiscales. Ya, pero es nuestro deber, el otro lado de la prensa, decirle a la gente cómo son las cosas y formar La opinión. gente lo sabe, Formar, la gente ¿no? lo sabe, pero las campañas son brutales. ¿Tú crees que la gente realmente va a saber castigar a estos políticos con su voto? En las urnas. Sí, te pido que me esperes solo un minuto No lo porque ya sé. me están pidiendo que haga una pausa, pero quédate con nosotros, por favor. Por Volvemos supuesto, con ¿dónde Beto me voy a Ortiz ir? aquí en 2025. Seguimos en 2025 conversando con Beto Ortiz, que este domingo regresa a las pantallas de Panamericana con El Valor de la Verdad. Y te había Después de preguntado- Panorama. Después, inmediatamente después de Panorama, efectivamente. Y a ver, estábamos hablando un poco de política y esa coyuntura que es bastante, no diría complicada, sino cada vez más deplorable, ¿no?, de nuestra política. Deprimente. Deprimente. ¿Tú crees que realmente a la gente le interesa eso? Que la gente va a decir, caramba, ya,
ya nos cansamos, vamos a castigar a estos políticos con nuestro voto y en las próximas elecciones vamos por otra opción. Pero estos de acá, que están haciendo las cosas muy mal, no. Es que son casi todos. ¿A quién salvas? A ver, vamos a tener ¿A quién 50 salvas? partidos en las próximas elecciones. ¿no? La izquierda ha gobernado el país en los últimos años, por lo menos si contamos a Vizcarra, a Sagasti, a Castillo y a Boluarte. ¿Ha sido un desastre? Sí. Entonces, ¿qué diría la lógica? Entonces hay que votar por la derecha. Pero sí ya son lo mismo. Ahorita están Sí ya los están dos. abrazados, sí ya son Exacto. siameses. ¿No? ¿En qué momento estos siameses se van a separar? ¿En qué momento va a ocurrir la operación? Y Keiko y Porky y Acuña se van a separar van a separar los cuerpos de Dina Boluarte cuando ya no les sirva. ¿Cuánto van a esperar? Yo creo que ya es demasiado tarde ahora. Y la gente no, o sea, probablemente el político trabaja sobre el supuesto de que la gente es idiota. Y que la ¿no? gente se olvida, el peruano se olvida. Nos Sí, olvidamos es cierto muchas que nos veces. olvidamos, pero ¿cuál es la otra opción? ¿Cuál es? ¿Sabes Vamos a cuál tener es? una cédula. ¿Has visto la cédula? Es enorme. La cédula es ridícula, es gigante. ¿Te imaginas Porque cuánto tiempo vamos a estar ahí en la cabina para votar? En la cámara secreta. vas a votar cualquier cosa, ya de aburrido. Y porque ¿no? la gente tampoco está tan conectada. O sea, la gente probablemente, con suerte, un mes antes, un par de semanas antes, se va a ir O en la enterando. cola, Tatiana. O en la O en la cola. cola, por no Claro. pagar la multa, además. Exacto. Sí. A ver, ¿por quién votamos? ¿Quién está arriba? ¿Tú te acuerdas por qué ganó Castillo en Lima? Porque la mayoría de gente de los distritos residenciales, entre comillas, prefirieron pagar su multa e irse a la playa. ¿No? Y mira lo que estamos pagando hasta ahora. Si no se hubieran ido a Asia ese día, amiguitos, no tendríamos a Dina Boluarte ahorita. Entonces, creo Bueno, que también pero- nos falta aprender la tremenda trascendencia que tiene el voto. Sin duda. ¿No? sin Eso duda. todavía parece que no lo hemos internalizado. Porque además, a raíz de este último gobierno, que es la continuidad de Dina Boluarte, muchísimos peruanos se han ido del país. Sí, Sobre claro. todo jóvenes en una etapa importante para que trabajen aquí. Fuga de se han ido. talentos, una vez más. Sí, y claro. no van a regresar. No van a regresar. O sea, eso lo vamos a sentir de aquí a unos años. O sea, cuando no tengamos una población joven, trabajando, generando ingresos. ¿Qué va a pasar con los adultos mayores, por ejemplo? ¿De qué van a vivir? Si ya la AFP se la han traído abajo, la Sí, ONP claro. no es nada. O sea, ¿alguien está pensando en eso? No, nadie. Están pensando en la quincena. Están pensando En en los bonos, Claro, ¿no? claro. Fin de año, bono por vestimenta, bono de aquí. Escolaridad. Por supuesto. Navidad, Eso está más interesante, buffet. ¿no? Sí, claro. Claro. Ampliemos, Viajes. comemos más rico. Los congresistas que representan a los peruanos al exterior, que viajan en primera clase con sus asistentes, ¿no? ¿Has visto? Sí, claro. No me acuerdo cómo se llama, Lizar Saburo se llama, ¿no? Ya, y cuando, por ejemplo, surgió lo de Donald Trump, que dijo vamos a deportar a todos, vamos a... ¿Dónde estaban esos congresistas? Representantes de peruanos en el extranjero. ¿Verdad, no? ¿Tú los escuchaste? Probablemente justo estarían acá, pues qué mala suerte, ¿no? Eso es lo que tenemos que pagar, pero Pero tampoco hay una ciudadanía potente, ¿no? O sea, que salga a las calles, como en la época de Toledo, la ha habido, Fujimori. ¿ah? O La ha sea, sí, habido. por Acuérdate del supuesto. 5 de abril del 2022. Cuando Pedro Castillo intentó encerrarnos a todos. Ah, eso fue épico, ¿no? Entonces, ¿a qué nivel de hartazgo tiene que llegar la población para salir a reclamar por sus derechos? Pero a la gente la matan todos los días. ¿Has visto la cantidad de extorsiones que hay? Sí, pues, pero también a la gente la matan en las protestas sociales y la gente tiene miedo de que la maten. Entonces, Entonces, si ¿qué este hacemos? gobierno se inauguró como un régimen represivo que asesina en las calles a los que protestan, en el fondo dices, mejor no. Y Dina Boluarte En el todavía fondo tiene que generas responder por ese eso. terror, ¿no? Y es que Dina Boluarte no está más allá del bien y del mal. Estábamos haciendo el recuento de todas las que ha librado. Cualquiera de los presidentes últimos se hubiera ido a su casa por uno solo de los casos. Nos habíamos olvidado del cofre, de la protección a Cerrón, confesada por el propio Santibáñez en una llamada telefónica con el famoso El Culebra, ¿no? Hasta que hasta el día de hoy se niega que no es su voz, que no son sus Sí, audios. claro, no es su voz. Que estuvo en el Chifa, que estuvo con él, pero que no es su voz, ¿no? O sea, Y entonces, si estábamos tan obsesionados con que Cerrón era poco menos que la bestia negra que había que combatir, ¿cómo es que ahora, nuevamente, los medios conservadores, y los digo con todas sus letras, Willax, Expreso, La Razón, algunas radios,
de pronto se vuelven oficialistas. Es decir, se vuelven empleados de Cerrón, se vuelven las domésticas de Dina Boluarte, los que eran la oposición, la resistencia Claro, pero frente, los frente a la gobiernos- amenaza comunista. Pero los gobiernos siempre han tenido prensa aliada, ¿no? Independientemente de dónde Sí, pero, vengan pero o no. Y digamos siempre ha que habido lo que otros se que, espera no, que es- denuncian. lo que se espera, Tatiana, es que sean los medios de un color afín, Ya, pero no hoy los cuál- opuestos. Pero hoy, ¿cuál es el color? Hemos concluido Ya que no hay. nos El gobierna verde. derecha, izquierda y todos El verde, juntos. el color es el verde de dólar. Ese es el color. No hay otro. ¿En qué momento pasó todo esto? ¿Tú recuerdas cuando teníamos buenos representantes, congresistas, que uno decía, caramba? Sí recuerdo. qué bien? ¿Y Tengo en qué 57 momento- años, todavía llegué a verlos. ¿Y Pero en qué momento pasó eso? se acabó. Que la se acabó. calidad de los políticos haya decaído tanto. Y que Porque hoy la gente capacitada, porque la gente decente, porque la gente educada, la gente ilustrada del Perú, que es bastante y que es representativa, no se mete en esa letrina. No se mete. Porque ya es una letrina. Entonces, claro, tú dirías, claro, entonces como nadie se va a meter, solamente van a quedar, ¿no? Los carteristas, ¿no? Los pájaros fruteros. los mochasueldos, los niños... Es que eso es. ¿Y por qué? Porque ¿quién financia las campañas? La minería ilegal. ¿Quién financia las campañas? Los narcotraficantes. ¿Quién financia las campañas? Básicamente, diferentes modalidades de delincuencia. Y eso lo hemos visto en cada elección cuando los periodistas empezamos a ver quién es cada uno de estos personajes. Organizaciones criminales Sí. en la calle, en el Congreso y en el gobierno. No lo podría haber descrito mejor. Entonces, el Ministerio del Interior, ¿qué puede hacer? Sino Bueno, salir a hacer estas pantomimas que hace Santibáñez. Insisto, lo de confesar en un medio de comunicación que despías a los periodistas es sumamente grave. y el Sumamente gobierno lo grave. premia mandándolo a Europa. Sí, pero yo no creo que esa sea la solución. Puede ser un parche. Pero Para sacarlo de los reflectores un momento, ¿no? sí, un momento, pero ese es el caso de Santibáñez, que en este tinglado es solamente, digamos que una herramienta, ¿no? El que más bulla genera. Pero Dina, ¿cuántos nuevos escándalos van a aparecer y a cuántos más va a sobrevivir? ¿Y con cuántos más se va a hacer cómplice la ex oposición democrática? ¿No? Porque hay un punto que yo te comenté fuera de cámaras y que creo que es bien importante. No se han fijado el extraño nombramiento del ilustre constitucionalista Ángel Delgado, ¿no? En el Congreso para reemplazo tapar de Jorge Torres. o acallar el escándalo de Jorge Torres Arabia, ¿no? Que debería estar en la cárcel y no solamente despedido. De acuerdo. ¿No? Torres Arabia debería tener prisión preventiva, pero la prisión preventiva ya no existe. La detención preliminar. Aunque bueno, dice que la han aprobado esa noche. ¿Ah, sí? Sí, la han aprobado. Bueno, pero Sí. entonces Torres Arabia Después de tendría toda que la estar... presión durante el día, la han Torres Arabia puesto tendría que a- estar en el transcurso de esta noche detenido. Pero Muy Ángel bien. Delgado, te decía, es un insigne abogado representante de la Coordinadora Democrática, afiliado al partido Avanza País, que es el partido que lleva como candidato a mi ex amigo Philip Butters y a Fernán Altuve. Y ese señor, Ángel Delgado, al que yo veía todos los días sentado en el Salón de la Justicia de Willax, que es el directorio donde veíamos todos los días a ilustres personajes del país, el señor Ángel Delgado estaba ahí, sentado a la diestra de Dios Padre. Y qué casualidad, ahora es nombrado en reemplazo de Torres Arabia en el Congreso. Y qué casualidad, Muy bien. es un dirigente de Avanza País. Y qué casualidad, el presidente del Congreso es de Alianza por el Progreso. Que ¿Y de dicho quién es sea- el escándalo que tienen que tapar? ¿Cuál es la tarea de Ángel Delgado? Apagar el incendio para que nos olvidemos todos Bueno, es que del ahí horrendo crimen de Andrea Vidal, pero no nos vamos a olvidar. demasiado. No, falta descubrir demasiado. Estoy volando en tiempo, de verdad. Como siempre, me sucede todo el tiempo. Pasa, suele suceder. Sí. Gracias, ha sido un No, gusto gracias tenerte a ti. aquí. Ojalá podamos nuevamente tener esta conversación. Te vemos el domingo, Por favor, no se después olviden. de Panorama. Este domingo, después de Panorama, el gran estreno de El Valor de la Verdad. Muy bien, gracias y Gracias muchos a ti, éxitos. Tatiana. Pausa, volvemos con más en 20.